ver, la colección consta de 5 niveles, contando este nivel combinado, A1-1, A1-2, A1 combinado, A2 y el nivel A2-B1. Vamos a la siguiente diapositiva. Y os decía, este nivel A1 viene como respuesta a una demanda también y a una necesidad docente de tener un nivel que aglutinara de forma conjunta el bloque del A1, y en este caso se presenta, como veis, con un libro del alumno y con un cuaderno de actividades que estará aparte, estará en un volumen diferente y estará disponible tanto en Blink Learning, en la plataforma digital, como en papel. Luego os contamos un poquito más también de todo esto. Sobre los niveles, que es una de las primeras preguntas que nos lanzabais en el formulario de inscripción y que también conecto con lo anterior, nos preguntabais desde Múnich si es recomendable empezar con KWI A11 después de haber trabajado ya con una colección de enclave L como es 1, 2, 3 ya. La respuesta es que sí, que es recomendable y que además si se ha trabajado 1, 2, 3 ya y se han trabajado una serie de contenidos que están, digamos, respondiendo a un contexto de estudiantes un poquito más jóvenes, estos contenidos se van a poder complementar tanto con KWI A11 como con el nivel combinado que os presentábamos antes, de manera que la labor docente sea simplemente la de seleccionar aquellos contenidos que o no se hayan trabajado o no sean repetitivos en este caso. Pero en cualquier caso, el input, la selección de contenidos y el resto de materiales que nos irán presentando Esgui y Leticia ya responden a un contexto y a una edad diferente. La siguiente pregunta tiene que ver con el uso, en este caso en escuela secundaria de KWI, que por supuesto es posible y de hecho así se hace ya en diferentes contextos. KWI es una colección que se puede utilizar a partir de 11 años, aunque esto siempre estará en función del contexto y de las necesidades del aula, pero por supuesto que se puede usar en escuela secundaria. ¿Vale? Pues podemos pasar a la siguiente, que tiene que ver con las licencias digitales. En primer lugar, comentaros, y voy a poner el libro en pantalla para que se pueda ver un poquito mejor, que en el libro físico, en el reverso de la cubierta, como podéis ver, tenemos un código que nos da acceso a la plataforma digital de forma gratuita. Este es un acceso de 14 meses, un poquito más de un año o de un curso académico normalmente, y es un código de alumno, pero en los centros en los que se usa KWI, los códigos de docente los proporcionamos de forma gratuita desde la editorial, así que ya tendríamos la posibilidad de tener el libro en formato digital, tanto nosotros como docentes, como nuestros estudiantes. Y por supuesto tenemos también la opción de tener la licencia digital de forma separada en Blink Shop, y el precio que se puede ver directamente en esta web, ¿no? En la web de Blink Learning, poniendo en Google Blink Learning o Blink Shop en clave L, podemos acceder a los diferentes títulos y ver el precio en cada país. Bien, ¿cómo se estructura una unidad? No me voy a entretener mucho en esta parte porque tanto Leticia como Esgui van a ir más en detalle y van a ir hilando las preguntas que nos habéis trasladado con las diferentes secciones de la colección. Pero comentaros, como veis en pantalla, creo que de una forma bastante visual, que empezamos la unidad con una comprensión auditiva, que luego deriva en una serie de tareas también de expresión escrita y de interacción oral. Tenemos una doble página de presentación y tiene que ver también con la comunicación, siempre dentro de un marco y de unos formatos que sean relevantes y, bueno, y relacionados con la realidad de los estudiantes adolescentes. De ahí pasamos a secciones que trabajan de forma más explícita tanto vocabulario como gramática en los cuadernos. Conectamos con su mundo y con las destrezas escritas mediante una sección que tiene que ver con el mundo virtual también. Pasamos a una parte cultural que además veréis que va avanzando en los diferentes niveles y que ya en el nivel más avanzado integra una serie de contenidos también con una madurez mayor. Y por último, tenemos un repaso de la unidad que nos permite reforzar todo lo que hemos visto anteriormente. Pero esto no es todo, porque además de los contenidos que tenemos en la unidad, tenemos un diccionario visual, tenemos instrucción diferenciada y muchos más elementos que os vamos a ir contando ahora. Así que vamos a la siguiente parte. ¿Y en qué incluye el libro físico? Pues como os decía, no lo voy a repetir de nuevo esa parte, pero incluye, como os decía, el acceso a Blink Learning, y en este acceso, además de la instrucción diferenciada, de actividades extra, de tener el diccionario visual, también tenemos una serie de recursos como presentaciones con las autoras o diplomas, proyectos
En definitiva, una serie de material extra que podemos tanto proyectar como imprimir. Muy bien, pues ahora ya sí que le dejo la pantalla y el protagonismo a nuestras autoras y nos van a ir resolviendo vuestras dudas. Yo estoy también en el chat para lo que necesitéis y si hay alguna pregunta que tiene que ver también con la parte, digamos, más de distribución de los materiales, algo que tiene que ver más puramente con el acceso a los mismos y me queréis preguntar por la caja de preguntas y respuestas, estamos también disponibles por ahí. Así que nada más, empezamos con Leticia. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, yo creo que en nombre de las dos, ¿no? Gracias a Enclave L por querer hacer este encuentro con las profes, que hemos estado abrumadas, la verdad, por la cantidad de preguntas que nos han llegado. Algunas personas no han puesto preguntas, sino solamente han puesto que quieren conocer más la colección y demás, pero bueno, al final han sido 60 y pico preguntas que hemos intentado un poco agrupar por temas, porque es verdad que a veces pues no se repetía exactamente la misma pregunta, pero eran sobre temas afines, entonces hemos intentado dar cobertura a todas esas inquietudes que teníais. Y, habréis visto, no sé si os fijasteis, que en las preguntas, me voy para detrás, pone ML Reino Unido. No hemos querido poner el nombre y el apellido de las personas, pero para que cada uno vea en qué momento realmente estamos contestando. Si enviaste una pregunta, verás ahí tus iniciales y el país desde el que nos estás viendo o desde el que has dicho que nos estás siguiendo, y un poco para que reconozcas que estamos contestando a lo que tú nos habías preguntado. Y creo que como introducción nada más, ¿no, Egi? No sé si tú querías añadir algo más. No, podemos seguir. Eso, ¿no? Y bueno, que aunque estamos nosotras dos aquí, hemos puesto esta imagen de trabajo en equipo, construyendo esa bombilla y juntando ideas en definitiva, porque es verdad que nosotras dos somos las autoras que hemos estado en todos los niveles, un poco por darle continuidad, por mantener el espíritu de cómo nació el proyecto y todo eso, pero hemos trabajado muchísimas autoras en los diferentes niveles, distintos equipos. Está Raquel Orche, Jennifer Gagliardo, Carolina Toraño, Salomé Monasterio, bueno, las compañeras también de las guías del profesor, ¿no? Jorge Gutiérrez, Isa Leal, mucha gente que hemos trabajado en estos materiales y que esperamos que os gusten y que os resulten, iba a decir interesantes, pero voy a decir guay. Bueno, una profesora de Italia pues nos preguntó, ¿tiene actividades que se puedan desarrollar en manera práctica como tarea en realidad y cómo hacer ese estudio atractivo actual? Una profesora de Bélgica. Entonces, para estas preguntas, bueno, en realidad, cuando pues empezamos a crear el libro, en realidad salimos de todas las quejas, de todas las experiencias, todas las preguntas de otros profesores, porque al final todas somos profesores en activo, todas estamos trabajando en diferentes contextos. Yo estoy trabajando con niños pequeños, niños de 12, 13 años, luego pues para niños de 14, 15, 16 años. Leticia pues tiene otro público para enseñar, entonces hemos como que tenido todas esas ideas de otros profesores y al final así en realidad creamos nuestros hijos, nuestro libro. Entonces, todas estas actividades en realidad que hemos puesto se puede desarrollar de manera práctica, porque en cada nivel hay proyectos, luego vamos a ver las fotos. Por ejemplo, aquí es el nivel A1.1, bueno, el nivel A1 ahora. Ahí los estudiantes al final de terminar 3 unidades están creando su propio colegio. Ahí están creando su propio colegio ideal, su colegio guay, pero participando en clase, recreando su proyecto usando el español que ha tenido. O luego abajo veis mis estudiantes. El primer foto es de una amiga de Turquía y estaba sus estudiantes que hicieron el colegio guay. Abajo veis a mis estudiantes al terminar la unidad, las primeras 3 unidades de nivel A1.2, están creando su barrio, pero luego van a hablar de su barrio. Puede ser un barrio pues ideal. Algunos justamente
crearon sus propios barrios. Entonces, todas esas actividades se pueden llevar a la realidad y más en otra diapositiva vamos a ver que mis estudiantes, no sé qué ha pasado, pero mis estudiantes, por ejemplo, han tenido la oportunidad de hablar con los estudiantes brasileños porque en el libro había una tarea simple que para solamente presentarse a sí mismo y su familia, pero lo hemos combinado y escribiendo en Padlet y nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de hablar, estudiantes que están aprendiendo español de otro país. Entonces, todas las actividades se puede llevar a la realidad porque son actividades justamente diseñadas para esto, para que el aprendizaje no sea algo artificial, que los estudiantes se vean a sí mismos dentro de su aprendizaje de español. Yo creo que a lo mejor la actividad de Padlet que comentabas tú está un poco más adelante, o sea que hemos intentado también mezclar un poco imágenes de cómo se han llevado a la práctica estas actividades, no solo los proyectos, porque cómo se llevan a la realidad en pequeñas actividades se puede ver. Estos son los proyectos que hay, como dices, y al final de cada 3 unidades, pero luego hay, no para todo hay que montar una gran cosa, ¿no? Ahora veremos ejemplos, hemos puesto ejemplos. En la siguiente diapositiva habíamos puesto otro ejemplo de proyecto, un poco para que vierais cómo va evolucionando la cosa, porque al final, qué guay, pues empieza en el nivel A11, y luego tenemos pues el A11, el A12, luego el A2 y luego el A2B1 y lógicamente en 4 años los adolescentes cambian mucho, ¿no? A nivel madurativo, a nivel de intereses y demás. Entonces, también hemos intentado que la colección madure a medida que van madurando los niños. En eso insistió mucho Esgui, ¿no? Que decía, es que de repente los libros que son como para primaria, digamos, pues hay juegos, hay recortar, hay colorear, y luego de repente los libros que son como para preadolescentes, ya todo súper instrumental, súper aburrido, ¿no? Entonces hay una evolución en ese sentido. Y pasamos un poco de este tipo de proyectos, ¿no? En los cuales, bueno, ya lo ha explicado Esgui. En el último nivel hay una presencia importante de la literatura, que eso es una apuesta que hicimos y que espero que os guste y que haya quedado bonita. Hemos intentado presentar la literatura a través de cosas que interesan a los adolescentes, porque al final, seamos sinceros, presentar un Quijote a chicos de 14, 15 años igual es como muy denso. Así que lo que hicimos fue vincularlo con un tema que sí que sabemos que puede ser de interés, que son los videojuegos, y todo el hilo conductor del Quijote, por ejemplo, se hace a través de los juegos, de los videojuegos. Entonces, al final del libro, el proyecto que se propone es hacer un repaso, una línea del tiempo a través de Tikitoki, de una aplicación, bueno, puede ser cualquier otra, en la cual ellos van a repasar todos los contenidos de literatura, todos los autores y las autoras vivos también, autores y autoras que están vivos, que pueden ir a buscarlos al Instagram o demás y pueden repasar todo ese contenido en una línea temporal. O sea, los proyectos son como muy variados, esa es la conclusión. Ahora sí. Sí, ahora, como veis, son los estudiantes brasileños, son estudiantes, por eso si os ponéis a leer, hay errores, hay fallos, porque también estos estudiantes estaban aprendiendo español y ahí el primero es mi estudiante, pero bueno, el resto que veis son estudiantes brasileños y luego en otra diapositiva vamos a ver cómo han reaccionado cómo reaccionaron los textos de mis estudiantes, los posts de mis estudiantes. Entonces, era como que era el primer contacto de un estudiante turco que aprendía, un estudiante turco que aprendía español con un estudiante de otro continente, de otra edad más o menos, y ahí se comunicaron. Entonces, las actividades sí que se puedan llevar a la realidad, al aula y fuera de aula, porque en este caso sí, pues hablamos por Padlet, pero luego pues todavía se puede, o sea, creo que es una cosa que nos trajo la pandemia. Desde aquí también una vez hicimos una
una reunión de Zoom con otros estudiantes de Italia. Entonces, todas las actividades de una manera, no tiene que ser algo muy grande como Leticia ha dicho, pues son cosas pequeñas, pero lo podemos llevar fuera del aula en realidad. Sí. Claro. Y sobre todo el que sea motivador para ellos ver para qué estoy aprendiendo español, ¿no? Porque en el ejemplo que ponía Esgui antes de mi barrio ideal, claro, al final, si todos los estudiantes de un colegio viven más o menos en el mismo barrio, que cada uno describa su barrio es un poco rollo, ¿no? Porque al final, pues todos van a decir más o menos lo mismo. De ahí surge la idea del barrio ideal o de un cole muy guay, que, pues, que el alumno este puso un tobogán para ir de clase en clase, un Starbucks en la parte de arriba del... Sí, estamos ahí en realidad en todos estos proyectos tenemos la oportunidad de conocer a nuestros estudiantes, porque mis estudiantes que vivan en una urbanización en realidad están diseñando un barrio totalmente diferente a lo que están viviendo. Entonces, de ahí también cogemos mucho de nuestros estudiantes para cómo organizar nuestras clases o para cómo hacer una actividad de verdad. O sea, estos proyectos no son solo proyectos, son como herramientas para que conozcamos mejor a nuestros estudiantes y qué esperan, qué quieran, qué les gusta. Y sin salirnos de lo que tenemos que ver en un nivel A1, en un nivel A2, en un nivel B1, ¿no? Esa es un poco la idea. Aquí tenías otro ejemplo, Esgui, no sé si querías complementar o si... A mí, bueno, el Padlet creo que es una de las herramientas más me gusta. Estos estudiantes empezaron a aprender español justo ese año y no tenían muchas ganas porque antes no tuvieron mucha suerte. No sabemos qué pasa. Entonces, a la hora de, porque cuando creo que esto fue el nivel A1.2, sí, que teníamos que hacer propuestas. Mm, Para mí era muy, muy importante, por ejemplo, Ahmed o Mehmet, estos estudiantes normalmente nunca participaban en las clases. Pero ahí en un Padlet yo veo, o sea, que están haciendo una propuesta, están reaccionando la propuesta de otro estudiante. No he puesto aquí otro ejemplo de este año, era más gracioso. Yo les pedí a mis estudiantes para que escribiesen una propuesta guay y la estudiante que duerme en toda la clase, estoy haciendo todo lo posible para que no duerma, pero es muy particular. Ese estudiante puso una propuesta así: ¿quieres abandonar la clase conmigo? O sea, y además un niño está, o sea, saliendo de clase, atrás el profe está durmiendo. Bueno, yo nunca duermo, pero, o sea, los estudiantes, o sea, el que nunca participa, la que siempre duerme, cuando les ponemos algo así más real, más tecnológico, y están ahí participando. Y yo creo que son resultados muy interesantes porque yo, diciéndoles que escriban una propuesta guay en su cuaderno, no lo harían porque no quieren escribir. Pero es que estas cosas, o sea, lo que menos participa está ahí. Ahmed está ahí escribiendo e encontrando una foto bonita, reaccionando pues en el comentario, en la propuesta de su amigo. Entonces, yo creo que o sea, y además esto no era un proyecto, era simplemente una parte del libro. Ahora pues escribir una propuesta guaita y ya está. Ahí veis que no es una propuesta simple, hay mucho trabajo. Buscar imagen, escribir, preguntarme, profesores, eso está bien, profesores, ¿cómo podría reaccionar? Y como veis abajo, cómo estamos reaccionando, ¿sí? Una excelente idea, porque me parece bien, no sé qué, o sea, están usando el español de la manera real, no es un español de libro y ahí está ahí, queda y luego no lo uso. Claro. Además, nos preguntaban también, y esto tiene un poco que ver, la pregunta a lo mejor esperamos haberla entendido bien, porque nos preguntaban qué proporción deberíamos dedicar a cada ramo del aprendizaje de L. Y nosotras hemos entendido como que nos están preguntando que qué tiempo o qué parte de la sesión hay que dedicar para cada una de los niveles de la lengua, digamos, ¿no? Para la gramática, ¿cuánto tiempo dedicamos a la gramática? ¿Cuánto tiempo dedicamos al léxico? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la ortografía? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la pronunciación? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la cultura? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente en el índice de contenido sí que viene separado cuáles son las funciones del plan curricular del Instituto Cervantes, de cada nivel, de la 1, de la 2, del B1, que se trabajan en cada unidad.
Pero lo interesante es que creemos que se trabaja todo en todo momento, en realidad. Hemos intentado que sea un aprendizaje en espiral, es decir, que se recicle todo el rato lo que estamos aprendiendo y que se utilice todo el tiempo, no que digas, pues ahora uso gramática y ahora vamos a... Por ejemplo, el ejemplo que he puesto es el del pluscuamperfecto, que lo voy a enseñar ahora. Vamos a aprender el pluscuamperfecto, pues lo aprendemos aquí. Y ahora el vocabulario, pero para usar el vocabulario necesito el pluscuamperfecto también, porque la actividad está pensada de esa forma. Y si resulta que por ejemplo, el sonido que se trabaja en la unidad es el sonido, ¿no?, que tiene la J y la G, pues vamos a intentar que los personajes de esa historia se llamen Juan y se llamen Graciela, a ver qué pasa si te equivocas y la llamas Graciela, ¿vale? O sea, que intentamos siempre que todo sea como muy empastado, que todo esté como muy orgánico, ¿vale? Esa es la idea. Vamos a ir con el tema de la gramática, que ya veis que hubo varias preguntas, había más, pero he puesto solamente estos ejemplos. Nos preguntaban que cómo trabajar la gramática, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que decir es que en los primeros niveles la gramática se trabaja de una forma que se presenta a los estudiantes cuál es la norma, ¿vale? Tienen un apoyo visual de cuál es la norma y luego se hacen prácticas. Hay prácticas que son más dirigidas, ¿no? y actividades que pueden ser más tradicionales, porque ya sabemos que los alumnos muchas veces nos la demandan, esas actividades, para que ellos tengan seguridad y para que afiancen que han entendido el contenido. Y luego hay prácticas que son por supuesto, digamos, más comunicativas, es que todas son comunicativas en realidad, pero algunas de ellas son, digamos, también más activas, vamos a decirlo así. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que tengo en la derecha, en el cual estamos viendo los adverbios de lugar y demás, hay una serie de prácticas, y luego ahora tú, pues, indícales, es un juego, es como el veo, ¿no? Veo, que ves una cosita y qué cosita es, pues es y dónde está. Y la otra persona, ¿está encima de no sé qué? No. ¿Está debajo de no sé cuánto? No. ¿Está al lado de no sé qué? Y están practicando el contenido, están jugando también, ¿no? O por ejemplo aquí dice, Dani y Adriana están en el parque de atracciones, lee las acciones y relaciona con las fotos. Las acciones las hemos sacado del plan curricular, es decir, que es lo que tienen que aprender en el vocabulario de ese nivel, y luego lo que les pedimos, además de practicar el presente continuo, ¿no? Están haciendo, están comiendo, están comprando, están lo que sea, ¿no? Hay un juego, no sé si lo veis aquí, que pone a jugar, entonces un poco les engañamos porque es una cosa divertida que es vamos a jugar, pero estamos practicando ese contenido gramatical y ese contenido léxico. Aquí hacemos un círculo y uno de nosotros se pone en el centro y hace mímica de qué estoy haciendo y los demás tienen que adivinar. Estás, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? Estoy... Y alguien dice, maquillándote. Esto es muy difícil, obviamente, no está en la unidad. Pero esa es un poco la idea, ¿no? Es practicar mientras juegan. No sé si te acuerdas, esto es tuyo, Kim. No sé si quieres contarlo. Lo que yo quiero decir es que algunos juegos parecen muy fáciles, pero en realidad muchas veces cuando dejamos de enseñar en la primaria y pasamos a los estudiantes un poco más de 12, 13, 14 años, todos esos juegos que hacíamos con los estudiantes más pequeños, no sé qué pasó, a lo mejor por esa seriedad que tienen los libros en general, los olvidamos y el español, especialmente la gramática, pues se convierte en algo súper aburrido. Entonces, aquí os parece, pero esta actividad sí es, en realidad ese juego es muy fácil, pero yo, por ejemplo, si yo lo hacía con mis estudiantes de 10 años, pero ¿por qué dejé de hacerlo con los estudiantes de 12 años? ¿Acaso hay tanta diferencia de edad? Todavía son niños, todavía quieren aprender. Además, hasta a los adultos les encanta aprender practicando con los juegos. Este game es nivel A2, estábamos trabajando el pretérito indefinido y claro, el pretérito indefinido, especialmente, por ejemplo, para los estudiantes turcos es un horror, porque hay muchas terminaciones, entonces es difícil. Pero claro, en la parte de gramática jugamos bingo
Y todos, o sea, al final, todos estaban ahí jugando bingo, pero que estábamos practicando las conjugaciones. Entonces, todos los estudiantes lo hicieron y este juego lo hicimos online, por cierto. Todavía estábamos en la pandemia cuando me mandaron estudiantes estas fotos. Ahora en clase, mucho más fácil. Todavía no estamos haciendo el pretérito indefinido, entonces yo no he hecho este juego este año, pero son actividades que online o pues en las clases presenciales lo podemos hacer. Y se divirtieron sí, un montón. Practicaron, sí, repasaron, sí, y aprendieron de algo de nivel A2, que es en realidad muy aburrido conjugar un verbo. O sea, ¿quién podría decirme que conjugar un verbo es algo divertido? Nada, pero sí que ahí disfrutaron. ¿Y qué hicieron? Yo les di algunos verbos y les dije, vale, tenemos ser, tener, hablar, comer y escribir. Tenéis que, pues, escribir algunas conjugaciones, no todos, porque yo estaba diciendo fui, fuiste, no sé qué, al azar, y ellos cada vez que pusieron su ejemplo, lo estaban tachando, era un bingo. Pero ellos eligieron qué personas querían, qué verbos querían usar y pues salieron muy bien este juego. Y además era online, es muy interesante, era online y así salió. Nos preguntan por el chat que si hay, eso ya lo había contestado Álvaro, que si estaban pensados los manuales para poner esto, que entiende que no están enfocados para cursos intensivos y no lo pensamos con esa intención. En general, la mayoría de los estudiantes de L que estaban demandando manuales a la editorial, pues están dentro de cursos, o sea, de años escolares, pero sí que es verdad que sabemos que en España hay algunos centros que están utilizando KeWai en cursos intensivos. Entiendo que no estarán utilizando el manual completo, pero sí que hay algunos centros que lo están utilizando. Por algún motivo que desconozco he dejado de ver el chat, así que voy a continuar. Espero haber resuelto tu pregunta. Y una cosa que quería decir sobre la gramática es que, por ejemplo, a medida que va avanzando la colección, en los últimos niveles también les proponemos hacer algunas instrucciones más inductivas, en realidad. Es decir, que presentamos un texto, les damos un input subrayado, es decir, las formas verbales, por ejemplo, porque estamos hablando de verbos ahora, ¿no? Aparecen resaltadas en el texto, entonces les intentamos hacer pensar por qué esa forma verbal, cuál es el funcionamiento de esa forma verbal, ¿no? Que ellos intenten deducir la norma. ¿Por qué? Porque ya a esas edades pueden ir haciendo ese tipo de reflexiones. Obviamente cuando son tan pequeños no, pero a medida que van creciendo sí que intentamos, como digo, que el nivel madurativo se vea reflejado en los temas, en cómo aprenden español, que sea un poco challenging, ¿no? También, que no sea todo tan ni fácil ni demasiado difícil, esa es un poco la idea. Y luego nos preguntaban desde Italia que si hay actividades sobre cultura entre las unidades. Voy a hacer un apunte. Hay muchas. No solo entre las unidades, a lo largo de la unidad también hay Sí, cultura, ¿no? en cada nivel, bueno, en los niveles A1, bueno, A1.1, A1.2, esa parte de cultura se llama Qué interesante. Luego el nivel A2 se llama Mis apuntes de cultura y luego, pues, como el nivel A2, B1 son más grandes, son mayores, entonces se llama como Mis apuntes de literatura. Entonces, en los niveles más bajos siempre hay algo interesante, siempre algo de cultura. En este caso estamos trabajando las supersticiones. Esto les encantó, pues justo pues lo hice hace 2 días en una clase privada. Que bueno, primero estamos pues introduciéndoles el vocabulario y porque claro, ningún estudiante de A1.1 pues podría saber qué significa, o sea, cómo se dice una herradura en español. Bueno, en turco sería atnal y ninguna lo sabe, ¿vale? Entonces, primero trabajamos un poquito el vocabulario y luego justo en este nivel, porque les estamos dando sí, ¿vale? El uso de sí con imperativo, consejos, estábamos dando consejos, ahí vienen las supersticiones que podemos ver en la siguiente.
Estaba a ver si en el chat adivinaban de qué supersticiones íbamos a hablar. Ah, vale. Según las imágenes, no sé si saben de qué supersticiones vamos a hablar, ¿no? Ahí va. Vale, entonces como ahí veis, estamos practicando lo que aprendimos en la unidad, sí, más consejos, sí, más imperativo, ¿vale? Pero de una manera más divertida y en realidad en cada nación, creo que en cada país hay supersticiones, eso pues para todo el mundo. Entonces más hemos elegido supersticiones más comunes, pero si encuentras un de 4 hojas, te trae, bueno, ¿qué? Y luego, eso, la idea era la idea de Leticia, que hemos puesto en realidad 7, pero 6 de ellas son supersticiones. Luego hay uno que no es una superstición. Y tenían que adivinar cuál es. Y luego, abajo, que no he puesto aquí, y era muy interesante porque preguntamos por otras supersticiones de su país. Entonces ahí también pasan cosas culturales. Yo soy turca, mis estudiantes son turcos, más o menos sé de qué hablamos. Siempre sale que si mascas un chicle durante la noche significa que estás masticando el cadáver, por ejemplo. Eso es algo de su país de Turquía. Pero si sois de otro país, estudiantes de otro país, pues entonces ahí vais a ver cosas más culturales. O, luego en otro nivel, por ejemplo, hemos trabajado las fiestas de los países hispanos, es nivel A2, y claro, aquí los textos también cambian. La manera de pues, verlo diferente. En los niveles A1.1, A1.2 hay estas versiones, las adivinanzas, de dónde viene el nombre de los días. Entonces, es diferente. Aquí mis apuntes de cultura, ya veis, es un texto más complejo, más difícil, pero seguimos enseñando algo de cultura, pero justo nos enfocamos en los países hispanohablantes, que a veces sí, el libro se llama Qué guay, pero estamos ahí para todos los países. Ya sabemos siempre que se habla en 21 países del español y no es de solo de España. Justo iba a comentar, Esgui, me cuelo aquí en tu parte, que a raíz de esta actividad, que a ver, cuando nos pregunta que si se trabaja cultura, pues claro, aquí en este punto, o sea, en cada unidad hay un apartado específico para trabajar la cultura, pero como decía, ¿no? que la trabajamos en toda la unidad. Como dices tú, los audios, por ejemplo, que es algo que nos preguntan muchas veces, los audios siempre tienen como mínimo 2 variedades del mundo hispanohablante. O sea, puede ser español centropeninsular y colombiano bogotano o lo que sea, pero como mínimo 2, o sea, que siempre va a haber más de una muestra, para que tampoco se vuelvan locos, pero sí que tengan distintos ejemplos. Y aquí en las fiestas del mundo hispanohablante es porque esta unidad habla de las fiestas, o sea, la unidad habla de fiestas de cumpleaños, ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, para que veáis que todo siempre va como muy homogéneo, no es que de repente vayamos a hablar en la parte de cultura de, no lo sé, de Gabriel García Márquez o de un plato de comida peruano, no va de eso, ¿no? Siempre intentamos que sea como homogéneo. Y una cosa que te encanta decir, que me sorprende que no hayas dicho, Esgui, es que hemos intentado siempre que haya textos para hacer comprensiones lectoras, que tú fuiste como muy luchadora con eso de, es que nunca, me cuesta mucho encontrar textos, no frasecitas, sino textos para que mis estudiantes vayan practicando también de cara al DELE, ¿no? Entre otras cosas. Pues sí, hay textos, sí. Yo lo pensaba como ver más adelante, por eso no lo he dicho todavía. Ah, mira. Primero, yo creo que hay que aclarar una cosa, porque el libro no es un libro especialmente para tele. O sea, si decís yo no tengo nada que ver con tele ni mis estudiantes, no pasa nada, ¿vale? Porque al final DELE es un examen que está evaluando todas las destrezas. Entonces, en este libro hay exactamente, pues justo, exámenes de DELE. Al terminar cada bloque que es, son 3 unidades, hay un ejemplo de DELE. Por ejemplo, aquí veis de tarea 1, ¿sí? de expresión oral.
Entonces, en otro nivel está ahí una parte más pequeña porque es de nivel A1 para presentarse a sí mismo. Luego, pues, al terminar el libro hay un examen completo, pero en todos los libros, cada vez vais a ver que hay actividades diseñadas partiendo de DELE. Por ejemplo, este es la unidad 4 del nivel A1.1 y este tipo de textos justo en realidad son de DELE. Sí, siempre hay personas que hablan de que quieran como mascota, que quieran comer, no sé qué, y dentro de estos otros textos hay que encontrar cuál es más adecuado para esta persona. Es el nivel A1.1. Y estos estudiantes, sin saber que están trabajando, están estudiando para DELE, lo están haciendo. O luego, por ejemplo, en nivel A1.2, por ejemplo, y creo que también la unidad 4, ahí va a salir un formulario. Y esto es la expresión escrita de DELE. La primera parte, completar un formulario. Entonces, el libro tiene exámenes de DELE completos, pero luego durante todos los niveles vais a ver que muchas actividades que en realidad parecen mucho de DELE, son como de DELE, pero los estudiantes no lo saben. Si no queréis, si no queréis nada de ver, o sea, no queréis preparar a vuestros estudiantes, no pasa nada, porque eso no es algo menos. Justo, o sea, porque es algo muy real. Si vuestros estudiantes van a España, van a rellenar un formulario. Eso es algo muy obvio. Son cosas reales que se pueden encontrar, pero también sin saber, los estudiantes se están preparando para DELE. ¿Por qué estoy insistiendo tanto en esto? Porque muchas veces cogemos un manual, estamos trabajando con este manual, luego nos toca hacer clases extras para que nuestros estudiantes conozcan el sistema de DELE. En este caso, lo están viendo sin saber. Cuando ya a la hora de coger ese papel o ven el examen completo, ya no tienen dificultades porque ya habían hecho de otra manera, más bonito a lo mejor, porque te parece más serio. Pero sí, estamos trabajando y hay muchas actividades en cada libro. Y no sabemos, o sea, no sabéis en qué, o sea, puede salir cualquier momento. En cuaderno de actividades o en el libro del alumno, o luego también tenemos exámenes justo preparados por las profesionales que son profesores de Instituto Cervantes. Sí, ahí tuvimos mucha suerte de que quisieran colaborar con nosotras, bueno, como coautoras Raquel Orche y Salomé Monasterio, que son profesoras del Instituto Cervantes y que han hecho los modelos de examen completo, ¿no? Al final del libro, como dice Esgui, pues hay aparte de que está el libro del alumno y el cuaderno de actividades junto todo aquí, también hay un modelo de examen completo. Bueno, hay más cosas. Os han enviado desde la editorial dónde ver las unidades de muestra, así que os animamos a verlas. Y aunque nos enviasteis muchísimas preguntas, decíamos al principio que tuvimos 60 y pico preguntas, si hay alguna ahora por el chat, vamos metiéndola dentro del webinario. Vale, sobre el léxico. Se repetía muchísimo que cómo trabajamos el léxico en Qué Guay. Hemos puesto otras preguntas un poco más diferentes, que era que si la colección va a tener locuciones y refranes. Tiene, porque está ya toda publicada, todos los niveles están publicados, ¿vale? Y sí que se trabajan. Y luego también nos preguntaban que si se incluyeron los modismos en los libros. Es verdad que no quisimos descartar esas preguntas porque lo fácil habría sido no contestar a la de los modismos, no la ponemos ahí y nadie se entera, ¿no? Pero queríamos ser como honestas con las preguntas que habíais mandado. Y en el caso de los modismos, de manera concreta no se trabaja. Siempre, obviamente, un libro es una base, ¿no? Y a lo que invitamos es a que lo complementéis como queráis, ¿no? Si en algún momento veis que hay, pues aquí sería estupendo aprovechar y trabajar tal modismo, pues lo introduces y ya está. Pero sí que es verdad que de manera específica no hay un apartado, no sé si en algún libro hay, pero no conozco así como ningún apartado dedicado particularmente a los modismos con adolescentes. Ahora, ¿cómo se trabaja el léxico? Desde el principio, porque, por ejemplo, esto es el nivel A2B1, entonces, la unidad siempre empieza así, como con una sugerencia, ¿vale? En este caso, una imagen de sugerencia. En los niveles anteriores es más fácil la actividad. No me voy a entretener, pero es más fácil. Aquí también les ayudamos un poco a practicar el DELE, como decía Esgui, ¿no? Porque es describir una imagen con esas preguntas y a ver qué vocabulario surge, qué vocabulario necesitan, etcétera.
Esta unidad va acerca de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, a partir de digamos, de esa excusa de hablar de las redes sociales, estamos repasando el contenido de mostrar acuerdo y mostrar desacuerdo que han visto justo anteriormente. Estamos trabajando contenidos que van más allá de la lengua, como por ejemplo, cómo te sientes en las redes sociales, cómo te hacen sentir, cómo reaccionas cuando hay un comentario negativo hacia ti, cómo reaccionas cuando hay un comentario negativo hacia un amigo o una amiga, o este tipo de cuestiones, ¿no? Porque al final también son temas que tú comentas con tus amistades, pues eso es lo que queremos que hagan en clase, sin salirnos de lo que tienen que aprender según el nivel en el plan curricular, ¿no? Entonces, fijaos que aquí, por ejemplo, se ve un poco pequeño, creo yo, no sé si me puedes confirmar si se ve pequeño o no, quizás, ¿no? Que se ve lo de ratón, vergüenza, lenguaje, odio, diversión, redes sociales, internet, amigos. Se ve más o menos, Leticia, sí. Sí, vale, genial. Siempre intentamos también cuando hacemos una actividad de este tipo en la que estamos poniendo una serie de palabras, que algunas sean fáciles, bueno, pues por ejemplo, amigo, diversión, ¿no? Es un poquito por debajo del nivel para de alguna forma también motivar a los estudiantes, ¿no? Y que digan, madre mía, de repente 9 palabras nuevas, ¿cómo voy a colocar esto en el texto? Qué agobio, ¿no? Sino que estén de alguna manera a reforzar su autoestima y que no sea tan frustrante para ellos, ¿no? Entonces, todo esto son palabras que corresponden al nivel según el plan curricular y que ya han usado aquí, en esta doble página, para hablar de cómo les parece TikTok o cómo les parece Facebook, que es una red de boomers y de personas mayores como nosotros, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Entonces, aquí hemos elegido un texto real de una chica de una adolescente, una chica de 14 años que hablaba, una chica argentina que hablaba un poco de que lo había pasado mal en redes y demás, y utiliza muchas veces, no sé si lo veis ahí que está en naranja, no sé si veis el tiempo verbal. Si alguien por el chat me puede decir qué tiempo verbal es o qué contenido gramatical cree que estamos trabajando aquí en esta doble página. Pero en lo que, si alguien se anima a escribir, voy a ir adelantando yo que estamos trabajando el pretérito pluscuamperfecto, ¿no? Entonces, ella cuenta cuál fue esta experiencia que tuvo de bullying, en realidad de ciberbullying en las redes, y mientras tanto estamos metiéndole a los estudiantes el vocabulario y metiéndoles la gramática, ¿no? Y luego les preguntamos, ¿cómo se sentía? ¿Se aburrió? ¿Se divirtió? ¿Se durmió? No sé qué, que es el vocabulario de esta unidad según el plan curricular, ¿no? Entonces, veis que está todo como muy mezclado. Cuando nos preguntáis eso de ¿y cuándo trabajar la gramática? ¿Y cuándo trabajar el vocabulario? ¿Y cuándo trabajar no sé qué cosa? ¿No? Está todo como muy unido. Aquí ponía para que vieran que estamos trabajando sentimientos y estados de ánimo. Esto es el plan curricular. En el B1, ¿qué es lo que hay que trabajar? Esto de aquí, pues eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Luego hay una doble página solamente para trabajar el vocabulario. Igual que hay una doble página solamente para trabajar gramática, para consolidar, ¿no? El vocabulario igual. Aquí repasamos, tenemos distintas formas de trabajarlo, pues como decía Esgui, ¿no? Siempre intentamos que las destrezas estén un poco equilibradas. No sé si veis, aquí hay un pequeño texto, por ejemplo, aquí hay una actividad de comprensión auditiva. Trabajamos también, siempre intentamos, pues por ejemplo aquí, perdón que me agache, pero es que si no, no veo con la pantalla como la tengo, que pone, por ejemplo, gente, vergüenza, digital, seguidores, ¿no? Son palabras de los dos sonidos que tiene la letra G, gente, vergüenza, seguidores, ¿no? Entonces, en esa unidad que hemos usado esas palabras, estamos aprovechando para explicar esta norma, ¿no? Todo muy fluido. Y bueno, también quería decir que al final del libro hay un diccionario visual. No sé si quieres contar un poco, Esgui, tú lo que es el diccionario visual. Bueno, siempre digo lo mismo porque es mi experiencia como estudiante de inglés o de español también. Que siempre tomamos un libro, un manual, al final hay un diccionario y nunca lo miramos, nunca lo usamos, está ahí, me parece como algo tan, o sea, mal gastar las páginas, lo siento mucho, porque es algo que nunca tocamos. En este caso, cuando estábamos diseñando, creando, pensando en el libro, pero es que, ¿por qué ponemos una página
o sea, 3, 4 páginas atrás de un libro si nunca lo vamos a usar? Tiene que ser algo primero que hay que usarlo, ¿sí? Luego, pues, yo soy estudiante, yo tengo 11, 12, 13 años. Yo no voy a mirar esa parte, de verdad, lo dejo ahí. Queríamos que sea algo sí, algo significativo. Entonces, ¿qué hicimos? En vez de poner 4 o 5 páginas de unidad 1, tal, 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 pues hemos pensado en las palabras más importantes de esta unidad que tienen que saber, pero que sea su propio diccionario, que lo crea el estudiante o la estudiante. Entonces, están ahí, siempre son actividades diferentes para practicar, para repasar el vocabulario. Este vocabulario, o sea, este diccionario lo están creando nuestros estudiantes. Pues, lo completa él, ella, hace o sea, resolvemos sus últimas dudas, porque una compañera mía me decía que usaba esta parte como un quiz al terminar la unidad. Yo nunca lo usé como un quiz, porque no me gustan los quiz, ¿vale? Pero yo, pues, yo lo terminaba, lo daba como deberes para practicar otra vez y a veces jugábamos en clase, porque de aquí también podemos jugar bingo. O sea, ya veis que me gusta mucho jugar. Entonces, es un diccionario que ahí están las partes, o sea, el vocabulario importante, pero está creado, está completando por el estudiante. Entonces, estas páginas sí que las usamos, somos muy ecológicas. Bueno, entonces ahí lo está creando el estudiante, es algo suyo y es algo útil. Entonces es diferente. Creo que es el primer libro que hemos dado el diccionario visual, ¿no, Leticia? Como para adolescentes, porque en otros libros no hay. Ahora estoy viendo. Sí, ahora sí han surgido otros, pero sí, antes no había ninguno. Y además que hemos intentado, bueno, no, nosotras cuando creamos el libro seleccionábamos cuál era el vocabulario clave de cada unidad, X unidades léxicas que nosotros decíamos, este es el vocabulario clave. Y en la unidad, entre todo el material que hay, el estudiante se encuentra con esas palabras clave, con cada una de ellas, un mínimo de 5 veces, normalmente 7 veces, ¿no? Pero siempre intentamos como mostrar, ¿no? Como, hey, que estoy aquí, acuérdate que, que esto se dice así en español, ¿no? Esa es un poco la idea. Y además... Y no son como actividades simples, o sea, son actividades diferentes, como veis. Vale, a veces relacionar, a veces completar, hay actividades para completar, hay actividades, o sea, son diferentes actividades. No hemos repetido la misma cosa. Son actividades diferentes que al final no están aburridos porque están haciendo cosas diferentes, pero en realidad están trabajando el vocabulario. Sí, yo quería decir, por si no se hacían una idea, porque esto está al final del libro y por cada unidad hay 2 páginas, ¿no? Entonces, aquí viene el diccionario visual, hay 2 páginas para la unidad 1, 2 páginas para la unidad 2, así, siempre. Mira, justo la que habíamos puesto en el ejemplo, ¿no? 2 páginas para la unidad 3, siempre funciona de esta manera, para que se hiciera un poco una idea. Y la nota que había puesto aquí, para no olvidarme, era que el vocabulario también se trabaja en el cuaderno de actividades, como no vamos a hablar de él, y en las fichas imprimibles, que sí que vamos a hablar de las fichas imprimibles. Pero que piensa que todo el contenido no solo se trabaja en la unidad del libro del alumno, sino en el cuaderno de actividades, en las actividades autocorregibles de Blink Learning, todas esas actividades digitales, y en las fichas también, ¿no? Vale, nos preguntaban concretamente sobre si no sé por qué, en realidad esta profesora de Grecia nos preguntaba si la colección tenía trabajo con refranes y es que casualmente sí, entonces no sé si lo quieres comentar así como muy rápidamente. Sí, bueno, eso es bueno, ¿cómo se llama? Qué interesante, entonces el nivel a 1.2 y aquí sí estamos trabajando refranes. Y es una parte también, o sea, yo creo que como que en cada cultura hay refranes, cuando aunque el estudiante tiene 11, 12 años, se emocionan, porque estas partes de qué interesante, siempre como estábamos ahí como para terminar y para pasar aquí. En esta unidad, por ejemplo, estamos trabajando refranes, primero damos el vocabulario porque todavía no conocen este vocabulario y no estamos dando con imágenes bonitas, bueno, para nosotros son bonitas, no sé. Y luego ahí están completando estas palabras. ¿Por qué? Porque en esta unidad también aprendieron partes del cuerpo. Es verdad, sí.
sí, entonces aquí sale corazón, boca, no sé qué, y al final ya creo que podéis ver, ¿sí? A la cama, pues no te vas sin saber una cosa más. Y al final estamos preguntando porque también es muy importante acercarse a la cultura de cada estudiante. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hice esto, claro, hablamos en turco, claro, porque estábamos preguntando, porque en Turquía también hay muchos refranes, entonces estábamos hablando de las refranes turcas. Y aquí, pues, abajo, al trabajar de esto, también relacionamos, o sea, ¿qué significa este? Y otro, ¿qué significa? Entonces, y al final preguntamos, ¿existen refranes similares a estos en tu idioma? Hmm. Entonces, o sea, estamos trabajando muchas cosas. El léxico, luego refranes, algo muy cultural, son de España. Luego, pues, si estáis en Grecia, refranes de este país o de otro país. Entonces, sí, hemos trabajado y hemos también trabajado vocabulario nuevo, como equivocarse no lo habían aprendido. Pero Hmm. pues ahora sí, o sentir, porque todavía el sentir no es un verbo que habían aprendido durante la unidad, pero pues ahí sale y pues claro, ya tenemos una palabra más, un verbo más que aprendimos. Entonces sí, refranes sí los tenemos. Perdón, que he pasado la diapositiva antes de tiempo. Seguimos insistiendo en que si alguien tiene alguna pregunta, no sé si os está pareciendo interesante, si hay algo que no sabíais, si hay algo que os resulte curioso, que os llame la atención. Bueno, nos preguntaban también sobre los materiales extra. Si nos preguntaban si había fichas para imprimir, que la verdad es que nos vino súper bien esa pregunta para hablar de nuestras fichas. Y luego también nos preguntaban si cuenta con exámenes ya preparados. Perdón. En Blink Learning, cuando tú entras al libro digital, acordaos que cuando tú compras el libro físico, dentro te viene la opción de tener acceso al libro digital, ¿vale? En todos los niveles. Entonces, cuando tú entras como profesor, ves que hay una P, ¿no? Aquí, pues como profesor o profesora, tienes algunos contenidos adicionales, ¿vale? Estos son, aquí ves unidad 3, pues eso es el libro del alumno, la unidad 3 que lo puedes ver digitalmente. Actividades de vocabulario, de gramática y audiovisuales, son actividades extras, no son las que están en el libro convertidas en Blink Learning, son más actividades nuevas, ¿vale? Casi todas son autocorregibles. Las audiovisuales pues son pues, vídeos de entrevistas, videoclips, vídeos que ellos pueden trabajar de acuerdo con su nivel, ¿no? Y luego en las actividades para imprimir es lo que nosotros llamamos actividades de instrucción diferenciada, que antes Álvaro las mencionó al principio. ¿Por qué? Porque queríamos contar que hay un vídeo en YouTube en el que explicamos exclusivamente las actividades digitales, la instrucción diferenciada y el del escolar, cómo se trabaja en Qué Guay. Es un vídeo de 15 minutos, así que si os quedáis con curiosidad lo podéis ver ahí la grabación. Pero para que vierais un ejemplo, las actividades imprimibles siempre vienen de 3 en 3. Si veis aquí pone ficha 1, nivel 1, ficha 2, ficha 1, nivel 2 y hay una ficha 1, nivel 3, ¿vale? Siempre cada ficha viene con 3 niveles distintos, pero se está trabajando el mismo contenido, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la instrucción diferenciada? En que las actividades trabajan lo mismo, pero con ejercicios de distinta dificultad. ¿Cuál creéis que es más difícil? ¿La actividad de la izquierda o la actividad de la derecha? ¿Cuál creéis que es más difícil? Se está trabajando lo mismo, pero de forma diferente. ¿Os parece más difícil la derecha o la izquierda? Claro, la derecha, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el de la izquierda ellos tienen que rodear y en el de la derecha tienen que pensar, ¿no? Entonces, la siguiente ficha es un poquito más difícil, pero se trabaja lo mismo. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que los alumnos que van un poquito más lentos puedan repasar el contenido sin frustrarse y que los alumnos que van un poquito más avanzados puedan trabajar el mismo contenido sin aburrirse, porque la tarea es más challenging, ¿no? Es más retadora, pero no ahondamos en la diferencia entre los estudiantes, porque ¿qué pasa cuando
unos estudiantes van lentos y otros van más rápido, y decimos, bueno, pues los que van más rápido que hagan esta otra cosa y aprenden más. Entonces cada vez están más lejos de los otros, ¿no? Y lo que no queríamos era eso, ¿no? Justamente lo que queríamos era que intentar poco a poco nivelar a los estudiantes y ayudarlos. Pregunta Susana que si las actividades diferenciadas aparecen solo en el formato digital. Sí, son imprimibles, fichas imprimibles, ¿vale? En cada unidad hay 3 fichas con 3 niveles. Y aunque sea solo digital, tú las tienes, o sea, cuando te compras el libro físico, tienes el acceso digital gratuito, o sea que todo el mundo que tenga el libro físico tiene acceso a las fichas. No sé si añadirías algo, Esgui, sobre las fichas. Estas fichas en realidad las creamos porque muchos profesores nos pidieron. Porque no sé, ahora en Turquía trabajar la misma cosa con diferentes niveles, o sea, tenemos muchos problemas, ¿sí? Tenemos grupos mixtos, tal. Entonces, cada vez que nos reunimos con los profesores en otras ocasiones, nos lo pidieron, en realidad, y o sea, es algo que ya hemos visto que muchos profesores tienen este problema. En vez de preparar algo diferente para cada estudiante, pues ahí ya lo tenéis. Solamente Claro. imprimir, fotocopiar y ya está. Y si usan sus tabletas, lo podemos mandar directamente a su tableta, pero podemos imprimir y les podemos dar en papel también. Claro, sí, además que, bueno, que tú mencionabas el caso de Turquía, ¿no? Pero que en otros contextos también nos habían dicho, uy, que esta pregunta, ¿no? Que surge siempre, ¿y qué pasa cuando hay estudiantes que van más rápidos y otros que van un poquito menos rápido, ¿no? Y bueno, surgió en realidad el tema de las fichas de instrucción diferenciada, surgió de una formación en Polonia, por ejemplo. Raquel, nuestra compañera, cuando estábamos haciendo Qué Guay, ella se encontraba en Moscú, entonces también trabajaba instrucción diferenciada con sus alumnos rusos, entonces bueno, que hay ahí como una convergencia de experiencias, ¿no? Entre diferentes profesoras que estamos trabajando en distintos contextos, como decía Esgui, para llegar a esa conclusión. Y ahora los modelos de examen, que veo en el chat que nos están preguntando. Leticia, no sé si te parece que hagamos una breve inciso, porque hay una mano levantada Sí. de María Cristina. Si os parece, le doy permiso para hablar y que nos lance su pregunta y así la vamos Perfecto. resolviendo. Sí, vamos allá. Perfecto. Pues vamos a intentarlo. Bueno, se bajó justo la mano, entonces entiendo. Me voy a permitir hablar por si acaso a María Cristina, pero no sé si a lo mejor se ha resuelto la duda en este momento. Sí, Vale. se ha resuelto la duda. Se ha resuelto, muchas gracias. Estupendo. Pues nada, seguimos. Pues nada, qué bien que quisieras intervenir, María Cristina, igualmente. Pues hablamos de los exámenes. No me acuerdo, Esgui, si lo ibas a explicar tú o lo iba a explicar yo esto, la verdad. Bueno, yo puedo. Bueno, Venga. en los exámenes estamos trabajando todos. Si veis, hay una actividad, o sea, hay comprensión auditiva. Luego estamos trabajando el vocabulario, estamos trabajando la gramática. Ahí hay 2 textos, siempre hay textos. Luego también, como que esperamos de nuestros estudiantes al terminar que produzcan. Entonces también siempre hay algún tema del que tienen que escribir. Entonces, son exámenes completos y en estos exámenes estamos trabajando cada destreza de la manera equilibrada. Y pues están ahí listas, están en Brain Learning, los estudiantes no los ven claro, solo nos toca imprimirlos y ya está. Están ahí listos. O sea, hay que ponerles en el formato de nuestro colegio, porque en mi colegio tengo que poner dentro de un formato, pues, porque en Brain Learning lo podía cortar y lo puedo pegar y ya está. Y a mí, no, o sea, no tenemos que preparar ningún examen extra. Ahí están todos. Y estamos evaluando cada destreza, eso es importante. Eso iba a decir justo, que los exámenes tienen audio también. Entonces, no solo lo tienes además en la guía del profesor, sino los tienes en Blink Learning para imprimir y ya está, ¿no? Y son pues actividades similares a las que han ido haciendo en la unidad con todos los contenidos clave. Nos preguntaba una profe que además está conectada. Sí. Vale, Eso. es otro ejemplo. Es otro ejemplo que es nivel A2, que los estudiantes, porque ahí habíamos visto las fiestas de países hispanohablantes. Entonces aquí, por ejemplo, mis estudiantes
Bueno, justo he puesto Día de los Muertos, había otra de tomatina, había otra, pero que me parecieron más bonitos son, bueno, claro, siempre es posible llevar a clase cartulinas, pegar, imprimir, pero pues prepararon estos pósters en Canva y aprendieron mucho hasta porque estas fiestas no estaban en realidad en el libro, pero buscaron ellos porque ahí, pues saliendo del libro, tienen oportunidades para buscar más cosas, porque no podemos dar todo en el libro, pero sí que les estamos dando, o sea, les estamos abriendo la puerta a los estudiantes, ellos entran y encuentran lo que les gusta, lo que quieran buscar, lo que quieren investigar, porque claro, como pues hoy en día siempre intentamos ser guías, no enseñar todo. Esto es un ejemplo. Los estudiantes buscaron como que no estaba en el libro. Por ejemplo, buscaron ellos, les gustó y pues investigaron por internet y prepararon estos pósteres. Y son guays porque yo pues los imprimí y pegué en mi clase, por ejemplo. Y es muy fácil porque es Canva, pero parece tan bonito, no sé, porque son mis estudiantes. Y sobre todo que, bueno, que hemos intentado mostrar en el webinario distintos ejemplos de experiencias reales y prácticas, ¿no? Hemos traído como fotos de, pues, de algunos textos, del bingo, del barrio ideal, del Padlet también, o sea, que tenemos más ejemplos que afortunadamente somos muy afortunadas y está funcionando bien, ¿no? Qué guay. Y a veces pues las profes son muy simpáticas y mandan cosas a la editorial normalmente, por email o lo que sea, y vemos pues las actividades llevadas a cabo por los estudiantes. Aparte, en el caso tuyo, Esli, porque has podido usarla con tus estudiantes. Nos preguntaban, hemos puesto sobre el uso y la expansión del manual porque no sabíamos muy bien cómo llamarlo. Nos preguntaba, por ejemplo, una profesora de Polonia si había algún colegio que utilice la colección por aquí o para los estudiantes de qué países es más recomendable este manual, ¿no? Nosotras en realidad no tenemos como autoras los datos exactos de en qué países, bla, 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 ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que se utiliza en sitios muy diferentes. En el caso de Polonia en concreto, el Instituto Cervantes de Cracovia, el manual para los cursos de adolescentes es que guay. Así que justamente en Polonia, pues el Cervantes es un ejemplo de un centro que utiliza que guay. Y luego no está particularmente recomendado para ningún país ni para estudiantes de ningún contexto en particular, ¿no? Porque, como decíamos al principio, somos profesoras que tenemos experiencias con distintos contextos y con distintas situaciones. Pues, por ejemplo, yo en mi caso particular he trabajado con aulas multiculturales, es decir, alumnos que no son todos del mismo país ni tienen la misma lengua, ni yo sabía cómo hablarles en su lengua materna, por ejemplo, ¿vale? Entonces, obviamente mi experiencia como profe es diferente a la que tiene Esgi o es diferente a la que tiene Raquel, ¿no? Porque Esgi trabaja en educación reglada, en un cole en el que los alumnos están allí obligados, ¿no? Raquel trabaja en el Cervantes, donde los alumnos van porque les han apuntado o porque se han apuntado a aprender español. O sea, pongo estos tres ejemplos, pero para que se hagan ustedes una idea un poco de que realmente está pensado desde distintos puntos de vista y eso nos llevó a nosotras a muchos debates muchas veces, ¿no? el poder contrastar esas ideas. Nos preguntaban también por qué contenidos hay en la guía docente y cómo rentabilizar al máximo el trabajo con este manual. Y los pusimos juntos porque creemos que la pregunta esta del compañero o la compañera de Marruecos de cómo rentabilizar al máximo el manual tiene que ver con usar la guía docente. Por ejemplo, hemos puesto una doble página de la guía docente del nivel A2, creo que sí, A2. Y si se fijan, hay descripciones de la actividad, hay ideas. ¿Tú ves mi cursor? O sea, ¿ves la flechita si la muevo por la pantalla? No, ¿no? Se ve, Leticia. Sí, sí, Ah, sí. sí. Vale. Pues aquí hay una descripción de la actividad. Luego hay ideas, ¿no? Que son como, una idea, puedes trabajar esto de esta forma, ¿no? O puedes dinamizarlo de esta forma. Están las soluciones a las actividades. Están ideas de cómo presentar este contenido gramatical, por ejemplo, en este caso, en la pizarra. Luego hay ideas, si te fijas aquí donde hay un ratón de ordenador, pone, porque esto es un texto acerca de una chica que se llama Lorena, que no sé si la conocen, es una chica mexicana que ha hecho maratones descalza, sin utilizar zapatos, ¿no?
Entonces, se trabaja un texto acerca de ella y demás, una persona increíble, ¿no? Se habla de eso. Y aquí en la guía del profesor te recomiendan un vídeo sobre Lorena, un vídeo cortito, por si tus alumnos quieren saber más o si te apetece a ti proyectarlo en el aula o lo que sea, ¿no? Entonces, sí que hay como muchas ampliaciones. Aquí, por ejemplo, en esta otra doble página, donde está el ratón, aquí pone que te recomiendan o una sugerencia que te hacen para presentar ese tema es proyectar primero unas imágenes, si tienes pizarra digital o si estás dando clases online, proyectar unas imágenes. Y las imágenes están dentro de Blink Learning. Hay un archivo que se llama imágenes, proyecto, imágenes proyectables, unidad 1 conectados. Entonces tú entras ahí, tienes un archivo con las imágenes que las autoras de la guía docente sugieren que proyectes antes. Entonces, claro, es que hay millones de ideas de actividades. Fíjate todo lo que hemos hablado. Cuaderno, el libro, las fichas, Blink Learning, la guía del profesor, los webinarios que hacemos también nosotras y hacen desde la editorial para dar ideas, ¿no? De cómo trabajar. O sea, hay muchísima información. Y ya vamos terminando, no se asusten, estamos en los últimos 5 minutos. Vale, la variante electrónica del libro ya hemos hablado, Álvaro también ha hablado, es Blink Learning. Blink Learning es una plataforma online, entonces las actividades no se pueden usar offline, ¿vale? Necesitamos la conexión a internet. Entonces, en Blink Learning, Blink Learning para los profesores es diferente, porque los profesores cuando obtienen el Blink Learning, ahí tiene los exámenes, actividades diferenciadas, muchas cosas, pero el estudiante sí tiene su libro digital, porque eso es importante, y actividades extras. Actividades son como tipo, hoy en día sí usamos Learning Apps, Virtual, las actividades extras para los estudiantes son así, son como juegos en realidad. Entonces, ahí tenemos el libro, los estudiantes, estas actividades de vocabulario, gramática, audiovisuales, podemos crear nuestras aulas en Blink Learning y podemos mandar estas actividades a nuestros estudiantes como tareas, como deberes, y luego nosotros podemos corregir estas actividades y podemos poner post-it, podemos poner notas ahí, y entonces, sí, o sea, Blink Learning es como que para nosotros es como un salvador, porque los estudiantes a veces pierden sus libros, pero desde el primer día, cuando se meten en Blink Learning, ya tienen su libro digital. Pues si pierde su libro, no pasa nada, está ahí el libro, y durante 14 meses o 12 meses puede usar el mismo libro. Entonces, sí, existe, pero sí necesitamos conexión a Internet, eso sí. Menos en las actividades descargables y esas cosas, eso Sí. te lo descargas y lo tienes en tu ordenador, ¿no? Igual los audios los puedes poner directamente en el libro virtual, tú pinchas sobre el icono de unidad 1, audio pista 24 y le das a la pista 24 y suena, pero si quieres descargarte los audios te los puedes descargar también. Es una pena cada vez, bueno, a veces como hablamos con los profes y en realidad, por favor, si tenéis el libro, por favor, entrad en Blink Learning, porque de verdad las actividades de Blink Learning son muy guays, son diferentes, porque nos matamos para preparar actividades, juegos, por Learning, por Virtual, por Kahoot, por no sé qué, ahí ya estamos, o sea, ya tenéis todo, no tenéis que hacer nada extra, todo está en Blink Learning. Y Los están, exámenes, sí. O sea, no las tenéis que hacer nada soluciones. extra. Las soluciones, todos los audios, todos están en Blink Learning. Y es tan fácil, o sea, tenéis el código, pues entráis con o sea, creáis una cuenta y ya está, tenéis todo. Y además, cuando creáis aulas para los estudiantes, para cada clase, es más fácil porque no tenéis que buscar actividad así, coger el libro del estudiante y apuntarlo, pues corregirlo, no, ahí está en Blink Learning todo. Es muy fácil, muy online. En vez de darnos 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos, ¿lo veis? Porque ya veis sus también errores. Porque Blink Learning corrige sus errores. Solo miramos, ponemos notas y ya está, un post-it. Y es tan fácil, pero es importante entrar en Blink Learning. Por favor, no lo descartamos. Blink Learning es nuestro salvador.
Y ya para terminar nosotras, queríamos como resumir estos 6 puntos, destacar estos 6 puntos. Ahora Álvaro os dará como 2 informaciones más antes de finalizar, pero queríamos como subrayar estas características que las hemos ido mencionando un poco a lo largo de todo el webinario. El hecho de que hay un equilibrio en las destrezas, que los contenidos no están forzados, que siempre están conectados, ¿no? Que el aprendizaje se hace en espiral, que los contenidos se enseñan de manera gradual y repetida, siempre se hacen refuerzos, ¿no? A veces de manera consciente y otras veces de manera inconsciente. Esto le encanta a Esgui, ¿no? El hecho de que hay una visión plural, ¿no? El que como somos... Somos, o sea, yo no soy nativa de este idioma, Leticia es nativa, pero Leticia es de Tenerife, otro profesor es de Argentina, pero vivía en Madrid, otro profesor trabaja con estudiantes de total, o sea, otro país, o sea, somos tantos profes que es que todos, o sea, tenemos otro tipo de... Yo aprendí inglés, yo aprendí español, yo sé cómo aprendí yo el español. Leticia está ahí con su cabeza nativa, porque había momentos en los que discutíamos, porque para mí era, no se puede así, porque yo no podría. Entonces, pero luego ellas ahí no, me estaban parando, pues no, esto es así, tiene que ser así, porque no sé qué. Entonces, como que es una visión muy plural, o sea, mucha cabeza, muchas cosas diferentes, muchas ideas. Entonces, a mí me encanta porque, digo, no soy nativa de este idioma. Yo cogí el libro y pensaba que, pero de verdad, ¿yo cómo puedo enseñar esto a mis estudiantes? Porque esto es mucho, muy cargado. Debería ser otra manera, no sé. Entonces, creo que por eso, o sea, visión plural. Nos gusta, qué guay, porque muchas cabezas, muchas experiencias, muchos profesores y en realidad cuando estábamos creando el libro, las actividades siempre las hicimos con nuestros estudiantes. Eso iba a decir justo, que dentro de todas esas cabezas están también las cabezas de los estudiantes, pobrecitos, que claro, nosotras lo que hacíamos era crear el material en Word, o sea, se crean en Word y los imprimíamos como si fueran fichas y los llevábamos a clase y los probábamos con estudiantes reales a ver cómo funcionaba, sobre todo cuando teníamos dudas, ¿no? Porque hay cosas que dices esto claramente, pero sí que probábamos, repensábamos y demás. Al final el proyecto entero, el de los 4 libros, fueron 3 años de trabajo, si no recuerdo mal, 3 años de trabajo. Y bueno, y esperamos que valga la pena, que como decíamos, hay muchas actividades divertidas, lúdicas, hay de todo tipo de actividades, está en papel, está en digital. Y yo creo que por nuestra parte nada más que dar las gracias y pasarle la palabra a Álvaro nuevamente. Lo siento, Álvaro, que hemos hablado muchísimo. Nada, al contrario. Lo que quería es agradeceros además que aparte del buen trabajo que hicisteis, que bueno, le dediquéis este tiempo a explicarnos también al final lo que hay detrás de Qué Guay, ¿no? La esencia de la colección y bueno, todo el trabajazo que hay detrás. Así que gracias de nuevo por teneros por aquí. Y como veis, hemos dedicado una parte final en la que no me voy a entretener tampoco mucho porque ya sé que es muy tarde para algunas y bueno, en cualquier caso, deciros, porque teníamos esta pregunta también en varias ocasiones relativa a dónde y cómo conseguir los libros, que siempre nos vais a poder escribir a marketing@enclave-medio-l.es, que lo he puesto también por el chat, para resolver de forma pormenorizada dónde encontrar el libro, porque aunque tenemos, como veis en la web, una sección dedicada a la distribución, la que podéis buscar por país y ver directamente qué librería o qué distribuidora tiene el libro más cerca de vuestro domicilio. En cualquier caso, si no aparece ahí un lugar suficientemente cerca, siempre o bien nos lo podéis pedir directamente a Enclave L o podéis escribirnos para que os digamos cuál es el punto, digamos, de distribución más cercano o la forma más sencilla y económica de conseguirlo. Estoy viendo que pone Leticia así la distribución, ¿vale? En cuanto al enlace y a la grabación, no os preocupéis porque vamos a enviaros también la grabación. Sabemos que algunas habéis terminado muy tarde hoy también y por eso también creo que la asistencia ha ido aumentando poquito a poco a lo largo de la sesión. He puesto también por el chat cómo acceder a las muestras y a información adicional. Como veis, tenéis un lugar en el que por categoría y por título, por colección en este caso,
podéis acceder a las muestras de los diferentes materiales. Tenéis que hacer clic en la cubierta, en la portada del libro, y ahí podéis acceder a una unidad. Y si no, también os lo podéis pedir. Y tenéis, como veis, la sección de contacto que os da acceso directo al equipo de Enclave L, donde estaremos encantados pues, de ir resolviendo todas las dudas que hayan quedado, que no creo que sean demasiadas, porque tanto Leticia como Esgui se han dedicado mucho tiempo a ir resolviéndolas, tanto en el PowerPoint como luego en el chat. En cualquier caso, mientras vamos cerrando la sesión, vais a tener también unos minutitos finales para trasladarnos las preguntas que queráis. Y yo aprovecho este tiempo para nuevamente agradecer a Leticia y a Esgui su trabajo, su dedicación y sus ganas para también hoy, después de una larga jornada, conectarse y explicarnos con tanta amabilidad y tanta cercanía todo lo que hay después y detrás de este trabajazo. Así que bueno, muchas gracias y gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros, que somos conscientes de que os conectáis después también de mucho trabajo o de un largo día. Así que gracias nuevamente por estar aquí. Y nada, os vamos leyendo por el chat mientras nos vamos despidiendo, si os parece. Pues muchas gracias. 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 Hasta Adiós. luego. Muchas gracias.